Saludos desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos a realizar una conferencia cabalista que le hemos puesto por título El Guardián del Camino. Puede ser que sea un título, pues de aquellos que dicen el Guardián del Camino, me van a hablar del guardián, de un guardián del camino. Y esto es una gran verdad. Para hablar de guardián del camino tienen que existir dos cosas. Una, que exista un guardián, y otra, que exista un camino. Y es verdad, existe un guardián y existe un camino. Pero no solo existe un guardián y existe un camino, sino que existen muchos guardianes y existen muchos caminos en nuestra vida. Y que vamos realizándolas a través de que uno va realizando su camino. O sea, no es que el camino exista, sino que tú eres el caminante, el que hace el camino, y eres tú el propio camino realizado. Y el guardián del camino también es una parte tuya. Lo eres todo, absolutamente todo. ¿Por qué tiene que existir un camino? Porque es las experiencias que uno ha ido viviendo. Y esto es algo que uno ha ido viviendo experiencias, y esas experiencias, si han llegado a ser conscientes, es que has ido haciendo una parte del camino. Si las experiencias que has ido viviendo las has ido repitiendo y una y otra vez de diferentes formas porque no has aprendido nada de ellas, es que tu camino es muy corto. Pero todavía queda tiempo. Aprende de ellas. Pero si vas aprendiendo de tus experiencias a través de la reflexión, vas andando el camino. Esas experiencias van quedando atrás porque vienen nuevas experiencias, las cuales vas a tener que reflexionar sobre ellas y con el tiempo van a ir quedando atrás. Pero cada experiencia va a tener un guardián. Un guardián al cual te vas a tener, entre comillas, que enfrentar. Porque no es enfrentarse con él. Es simplemente comprender esa experiencia, porque ese guardián lo que guarda no es el camino. Bueno, que es el camino, pero es la experiencia que estás viviendo. A la que reflexionas sobre esa experiencia, puedes pasar a otra experiencia, donde vas a encontrar otro guardián, y donde vas a encontrar otro guardián, y donde te vas a encontrar otro guardián. Hay guardianes que son más importantes, todos son igual de importantes, pero hay guardianes que los recuerdan más que a otros. Porque hay experiencias que van a durar poco tiempo, y hay experiencias que van a durar un largo tiempo en tu vida según lo que escojas. Por ejemplo, cuando uno escoge convivir con otra persona, vas a entrar en un nuevo camino, donde te encuentras un guardián, y ese guardián sacar una experiencia sobre aquello y una enseñanza, aunque va a haber muchas microenseñanzas y muchos microguardianes, pero el guardián del matrimonio o de convivir va a ser, quizás, supongamos, durante mucho tiempo. Quizás ese es para el resto de la vida. O el guardián de una profesión. Cuando tú eliges hacer una profesión, ahí te vas a encontrar un guardián del camino, que quizás se alarga durante toda tu vida laboral. O cuando decides cambiarte de ciudad, ahí te vas a encontrar un guardián, porque tu vida va a cambiar, algunos hábitos y costumbres, etcétera, y ahí te vas a encontrar un guardián que a lo mejor va a durar mucho o quizás poco. Así que hay muchos guardianes durante la existencia. Están haciendo muchos caminos a la vez. Y esos guardianes guardan el tesoro del camino. Y en el cual, cuando tú reflexionas sobre ello, estás, entre comillas, venciendo ese guardián. Porque ese guardián lo que está realizando es lo que tiene que hacer, guardar aquello. Para que, poniéndote un stop, poniéndote un límite, un shock, para que te des cuenta que ahí hay un cambio.
Porque si no hubiera ese shock, que ahí hay un cambio, la vida sería de X e Y sin ningún tipo de experiencia. Sería vivir una forma inconsciente. Como algunos científicos, o todos, ya no lo sé, dicen que es un átomo. Tiene un núcleo con un protón, un neutrón y un electrón dando vueltas. Y ya está. Y una energía. Y que ahí no hay ninguna conciencia. No, sí hay una conciencia. Atómica. Hay una conciencia. Lo que nosotros vemos dar vueltas es como si nos observara a nosotros. Pero bueno, nació y murió. No. Y ha habido diferentes shocks que él tiene que ir venciendo y se va encontrando. Algunos los vence y otros no. Es como una célula. ¿No tiene conciencia una célula? Sí, claro que la tiene. Y una hora del día, lo que llamamos hora, también lo tiene. Y un día, claro que lo tiene. Y la vuelta que da, supuestamente, la Tierra alrededor del Sol, ¿qué es? ¿Que solamente da vueltas? No es visible, pero hay guardias del camino. Y la Tierra tiene que ir venciendo. O si no, vuélvelo a repetir. Todo en la vida tiene sus guardianes. Y ahora pues vamos a hablar de nuestro propio guardián, el guardián del camino. Que vuelvo a decir, hablando de guardianes, hablar de todos. El guardián del camino. En la Sefirot Tiferet, el Adam Kadmon se encuentra con dos caminos y un guardián en medio de ellos. Ese es un gran guardián. Cuando llegamos a Tiferet nos encontramos con el guardián del camino. Quizá lo ponemos con letras mayúsculas en negrita y subrayado, con admiración. Y nos dice, ¿qué camino queréis escoger? Oye, eso es la iniciación de Tiferet. En el mundo causal, gran iniciación. Pero bueno, os voy a poner una más baja. ¿Qué queréis? ¿Escuchar una conferencia de hermetismo o ver una serie? Hay un guardián del camino. Puedes escoger dos caminos. Yo no digo cuál va a ser mejor. Puedes escoger dos. ¿Qué prefieres hacer? ¿Una meditación o hacer otra cosa? No voy a poner ningún ejemplo. Ahí tienes dos caminos y tiene un guardián del camino. Es un shock. Si coges la meditación, mañana te la vas a volver a encontrar. Pasado mañana. Y se va a crear un hábito, una costumbre maravillosa. Si coges el otro camino, mañana a lo mejor ya no te encuentras la meditación. Hay guardianes del camino constantemente. Y uno escoge. Y en Tiferet encuentras el gran guardián del camino. Sí. En este punto del camino, el iniciado ha disuelto el 50% de su propio Adán Belial. Sí, eso es lo que se dice, no sé cómo se cuenta. Pero se dice el 50% porque ya no se está trabajando con acciones y consecuencias, sino que se empieza a trabajar con causas y efectos, que es lo que se encuentra en Tiferet, que es el mundo causal, el mundo de la voluntad. El guardián del camino da a escoger al iniciado entre uno de estos dos caminos: el camino húmedo, o también llamado espiral, o el camino del Buda de contemplación que conduce al nirvana. Esos dos caminos te encuentras. Uno es el camino seco y otro es el camino húmedo. Uno conduce hacia el absoluto y otro conduce hacia el mundo nirvánico. Uno de esos caminos se ha de escoger. Y lo decides tú o tú. Las decisiones de estos grandes caminos generalmente recaen sobre el ser. Pero como es algo tan íntimo entre el ser y el alma, el ser se expresa a veces a través del alma y a veces el ser no se expresa a través del alma.
y el alma escoge uno de esos dos caminos y el ser no está de acuerdo. O sí que el ser está de acuerdo. Y si haberle pedido permiso al ser, uno escoge ese camino. Pero el ser está de acuerdo, entonces no pasa nada. Pero si uno escoge ese camino y el ser no está de acuerdo, ¿qué sucedería? Nunca he leído el caso. He leído el caso de cierto maestro que escogía un camino, el camino del absoluto, sin pedirle permiso al ser, y el ser tuvo una conversación con él. Y el ser también estaba de acuerdo. Por eso, quizás nos hemos de acostumbrar a cuando hemos de decidir entre dos caminos, hacer una pequeña reflexión hacia el ser, un recuerdo hacia el ser. Pero bueno, esto es algo tan íntimo de cada uno que cada uno sabrá. El camino seco o recto, también llamado el camino del Buda de compasión, que conduce al absoluto. Sí, El camino seco lo escogen aquellos maestros que en una o pocas existencias anhelan ascender hasta la Sefirot Keter y más allá de ella. Sí. Para andar este camino, el maestro debe de estar dispuesto a entregar su vida por dar el conocimiento de la liberación. Aquí encontramos la entrega de conocimiento. Mantener viva la tradición esotérica. Digo mantener viva porque uno puede entender las cosas de muchas maneras. Desde el mundo físico las cosas se entienden de una manera, y mantener viva una tradición esotérica, la que sea, la cabalista, la que sea, alquimista, la que sea, parece que sea dar conferencias o escribir libros. Y eso es lo que se ve físicamente. Pero para hacer esas conferencias y esos libros, detrás hay unos estudios y unas lecturas. Pero para hacer esos estudios y esas lecturas, detrás hay un sacrificio de tiempo. Y de horas tienes 24. O de 12 a 13 horas son 60 minutos, habitualmente. Y esa hora es una hora de tu existencia o de tu vida. Si eso lo pones en pos de hacer una lectura, una reflexión de cualquier tema esotérico, significa que estás sacrificando tu propia vida. Estás entregando tu vida a ello. Puedes entregar tu vida a otra cosa. Pero el que entrega su vida. Entonces estás entregando una hora de tu vida a aquello. Y si esas horas se acumulan a lo largo de toda una existencia, al final has entregado tu vida o una gran parte de tu vida a mantener viva la tradición esotérica, porque la tradición esotérica está viva y se alimenta de vida, de la vida que dan muchísimas almas y esencias para mantener viva la tradición esotérica, para que le lleguen a otro y que el otro pueda hacer con ella lo que quiera. Bien. En Egipto, el camino recto fue llamado el camino de Osiris. Sí. En México fue llamado el camino de Quetzalcóatl. Este es el camino del Hijo del Hombre, la Sefirot Jochma de la Cábala. Sí. El camino húmedo es andado por maestros que anhelan descansar en el nirvana, un largo periodo de tiempo, y descender ocasionalmente para entregar el conocimiento de la liberación. Sí. Vamos a ver. Los caminantes del camino recto que van al absoluto son caminantes del absoluto. Los caminantes
que van hacia el nirvana o hacia algún paraíso son caminantes del paraíso. Jamás me atrevería, y creo que nadie se debería atrever, de cuál es mejor uno que otro. Uno puede sentir más una cosa o puede sentir más otra. Pero ambos tienen como denominador común que descienden a este mundo a mantener vivo o viva la tradición esotérica. Y eso es lo que hay que entender, que cuando uno cuando de alguna forma compra un libro esotérico, tú estás manteniendo viva esa tradición esotérica, porque ese dinero le llegará a aquel escritor y a lo mejor hace otro. O a aquella editorial y mantiene esos libros. Cuando uno escucha una conferencia, cuando uno hace una meditación individual en su casa, está manteniendo vivo o viva la tradición esotérica, porque esa meditación, esa energía que desprende, se une a muchas otras energías de otras tradiciones y mantiene viva la tradición esotérica. Mientras los esoteristas estén vivos, tengan vehículo físico en este mundo, mantendrán vivo el conocimiento esotérico. Y lo pueden mantener, o como los egipcios, haciendo pues, grandes monumentos como las pirámides, o humildemente haciendo un escrito en internet, o dando una conferencia, o simplemente escuchando esa conferencia. De una forma u otra, todos mantenemos viva la tradición esotérica. Bien, me dicen que hasta aquí esta reflexión o esta conferencia cabalista. Pues muchas gracias, como siempre, por vuestra atención y nos vemos en otra conferencia o en otra reflexión. Adiós.